Dicen que Roma cayó por la decadencia, por el exceso y la corrupción del alma, pero pocos saben cuándo comenzó esa caída. No fue en una guerra ni en un complot político. Fue en una noche de placer disfrazado de religión. Una noche donde el poder se mezcló con el deseo y el imperio entero se arrodilló ante sus propios instintos. Una noche que el Senado quiso borrar para siempre. Todo empezó con los bacanales, festivales dedicados al dios Baco, donde el vino corría como sangre y la razón se apagaba bajo el rugido de la multitud. Al principio eran celebraciones discretas, importadas desde Grecia, una forma de rendir culto a la fertilidad y a la renovación. Pero Roma nunca hacía nada a medias. Lo que comenzó como un rito simbólico se transformó en un laberinto de excesos. Los sacerdotes del culto, hombres y mujeres, invitaban a los ciudadanos a participar en ceremonias secretas, jurando que allí el alma se liberaba de la carne. Pero lo que realmente se liberaba era la bestia. Las descripciones más antiguas, conservadas en los registros del Senado, hablan de reuniones nocturnas en cavernas, donde miles de personas se reunían bajo antorchas encendidas. Los participantes usaban máscaras, ocultando su identidad, mientras los músicos marcaban el ritmo con tambores. Nadie podía hablar, solo moverse. La música subía, el vino se servía sin pausa, y poco a poco, el orden desaparecía. Era una Roma diferente, sin jerarquías, sin leyes, sin control. Los esclavos y los patricios se mezclaban. Los senadores se arrodillaban junto a los soldados, y cuando las máscaras caían, ya nadie recordaba quién era quién. Los cronistas más valientes escribieron que, durante esas noches, los templos se convertían en escenarios de un caos ritual que pretendía revivir al dios. Se decía que los iniciados debían probar su devoción no con palabras, sino con actos que cruzaban los límites de lo humano. Había sacrificios de animales, cánticos delirantes y un vino mezclado con hierbas que alteraba la mente. Pero lo que más horrorizó al Senado no fue la embriaguez ni la violencia. Fue algo mucho más peligroso: el poder que esos rituales daban a quienes los dirigían. Los sacerdotes del culto de Baco se convirtieron en los verdaderos dueños del deseo romano. Sabían quién se había arrodillado, quién había perdido el control, quién había hecho cosas que jamás podrían confesar. Cada noble, cada general, cada esposa de patricio que participaba se convertía en un rehén de su propio secreto. Y así, el culto creció hasta amenazar el poder del propio Estado. El escándalo estalló en el año 186 a.C., cuando el Senado descubrió que los bacanales ya no eran simples rituales, sino un sistema de control basado en el miedo y el placer. Los informes decían que más de 7,000 personas participaban en estas ceremonias, muchas de ellas las figuras más respetadas de Roma. La investigación reveló que los sacerdotes utilizaban los rituales para chantajear a los poderosos, manipulando sus confesiones y sus cuerpos. El Senado entró en pánico. Si los secretos de esas noches salían a la luz, el imperio entero se derrumbaría. Por eso ordenaron destruir los templos, ejecutar a los líderes del culto y borrar todo registro escrito. Los archivos del Senado fueron sellados, los nombres borrados con fuego, y los cronistas que se atrevieron a hablar desaparecieron, pero no todo se perdió. En algunos papiros rescatados de Pompeya, los arqueólogos encontraron descripciones de símbolos grabados en paredes subterráneas, escenas tan explícitas que incluso los museos modernos las ocultaron al público, porque lo que Roma quiso callar no fue solo un exceso carnal. Fue la prueba de que el imperio más poderoso de la historia se sostenía sobre los mismos instintos que pretendía dominar. Las ruinas aún conservan ecos de aquellas noches, y si alguna vez caminas por los túneles de Cumas o las catacumbas del Aventino, sentirás algo que no pertenece al tiempo ni a la historia, el susurro de un secreto que ni el Senado pudo enterrar. Síguenos ahora para descubrir lo que Roma hizo en la oscuridad, y lo que la historia se negó a contarte. Cuando el Senado prohibió los bacanales, creyó haber destruido el corazón de aquella corrupción. Pero Roma era demasiado grande, demasiado enferma de poder y deseo como para curarse con un decreto. Los templos ardieron, sí, pero las ideas sobrevivieron, escondidas bajo nuevos nombres. Los sacerdotes que escaparon de la purga fundaron pequeñas sociedades secretas, conocidas en los registros como Collegia Nocturna. Se reunían en los subterráneos de villas privadas o en las ruinas de antiguos santuarios, donde el vino y el fuego aún conservaban el olor de los sacrificios. Allí, lejos de los ojos del Estado, el culto al placer siguió creciendo y mutando. Los nuevos ritos eran más selectos, solo los poderosos podían acceder. No se trataba de devoción, sino de dominio. Los senadores, los generales y los comerciantes más ricos se reunían para lo que llamaban ludi obscuri, los juegos oscuros. A simple vista parecían banquetes, pero detrás de las cortinas rojas comenzaba un espectáculo que borraba cualquier frontera entre lo sagrado y lo indecente.
Músicos, acróbatas, esclavos y esclavas eran adiestrados para entretener a la élite con representaciones inspiradas en mitos eróticos. Pero las obras se transformaban pronto en actos reales. Lo simbólico se volvía carne. Roma había convertido la religión en teatro y el teatro en un campo de dominación. Los cronistas tardíos hablaron de una figura que dominaba estos círculos: Lucio Cérvulo, un antiguo sacerdote del culto de Baco, que se presentaba como el intérprete del deseo. Cérvulo enseñaba que el placer era una forma de conocimiento y que para comprender el alma humana había que destruir todas sus vergüenzas. Esa idea sedujo a los más influyentes. Muchos afirmaban que, tras asistir a sus ceremonias, sentían haber visto a los dioses, pero lo que en realidad veían era la degradación más refinada del imperio. Los ludi obscuri mezclaban filosofía, arte y violencia. Los invitados bebían vino con extractos de amapola y mirra, lo que les provocaba visiones y desinhibición. Luego, los anfitriones probaban la pureza de los nuevos miembros con rituales donde el consentimiento no existía. Las víctimas, generalmente esclavos o prisioneros de guerra, eran presentadas como ofrendas humanas al placer divino. Los gritos se confundían con los cánticos y el aplauso con la tortura. Era el Coliseo del Deseo, donde la sangre y el sudor eran parte del espectáculo. Los historiadores modernos todavía debaten si estos relatos fueron exagerados por el Senado para justificar la persecución, pero las pruebas arqueológicas son difíciles de ignorar. En las ruinas de Herculano se hallaron frescos que muestran figuras enredadas en escenas rituales, con símbolos idénticos a los de los templos báquicos. En Pompeya, los muros del Lupanar, el burdel oficial de la ciudad, contenían inscripciones con frases como «La diosa ve todo» o «El placer es una ofrenda». El culto no había desaparecido, solo había cambiado de escenario. Y lo más inquietante es que, con el tiempo, estas prácticas comenzaron a influir incluso en la política. Los emperadores entendieron que el placer podía ser una herramienta de control. Convocaban banquetes donde se medía la lealtad no por las palabras, sino por lo que cada uno estaba dispuesto a hacer o soportar. El deseo se transformó en una forma de poder, una moneda que podía comprar silencios, alianzas o muertes. Porque en Roma, quien conocía los secretos del cuerpo de otro, poseía también su alma. Los ludi obscuri se volvieron el lenguaje no oficial del poder. Allí se decidían ascensos, matrimonios, conspiraciones. Y mientras el pueblo celebraba los juegos en el Coliseo, los verdaderos juegos, los que movían el destino del imperio, se desarrollaban bajo la luz de las antorchas, entre sombras y vino. Roma no cayó por la espada. Cayó porque aprendió a disfrutar de su propia corrupción. A medida que Roma se expandía por el mundo, también lo hacía su apetito. No solo conquistaba territorios, sino cuerpos, costumbres y todo lo que pudiera alimentar su insaciable necesidad de dominio. Los templos del placer se multiplicaron bajo nuevos nombres: casas de culto a Venus, jardines de Isis, termas sagradas donde los límites entre el baño, el culto y el exceso desaparecían por completo. En apariencia eran lugares de belleza, con columnas de mármol, mosaicos dorados y fuentes que murmuraban poesía. Pero detrás de esa fachada se escondía el verdadero rostro del imperio, un sistema donde el cuerpo humano se convirtió en una herramienta política. Cada emperador aportó su propio capítulo a esta decadencia. Calígula transformó los palacios en teatros del deseo, donde las familias más nobles eran obligadas a participar en banquetes que terminaban en orgías bajo su mirada. Nerón fue aún más lejos. Sus fiestas duraban días enteros, y entre los invitados era común encontrar senadores, gladiadores y jóvenes de la aristocracia que temían tanto como deseaban ser elegidos por el emperador. No eran simples excesos de un tirano. Eran demostraciones de poder. En Roma, humillar a los grandes mediante el placer era más eficaz que matarlos. Los cronistas imperiales escribieron con prudente ambigüedad sobre los convivia nocturna, las cenas de la luna nueva. En ellas, la élite se reunía en salas cubiertas con cortinas negras, iluminadas solo por antorchas y braseros de cobre. El banquete comenzaba con vino especiado, música de flautas y versos dedicados a Venus. Pero pronto los rituales adoptaban un tono más oscuro. Se escogía a los asistentes más jóvenes o vulnerables, quienes debían rendir homenaje a los dioses del placer mediante pruebas que simbolizaban la sumisión total. Aquellos que se negaban eran marcados como impíos, enemigos del espíritu de Roma. Era una humillación pública envuelta en lenguaje sagrado, una manipulación tan sofisticada que hacía creer a las víctimas que estaban siendo honradas por los dioses, cuando en realidad eran sacrificadas a la vanidad humana. Con el tiempo, estas ceremonias se convirtieron en moneda política. Un senador podía destruir a su rival revelando lo que había ocurrido en una noche de vino y máscaras. Un general podía asegurar su ascenso si complacía al círculo correcto.
y los sacerdotes, guardianes de los antiguos ritos báquicos, reaparecieron como consejeros espirituales de la nobleza. En las sombras controlaban la información más peligrosa del imperio, los secretos de alcoba de quienes gobernaban Roma. El historiador Livio, que había denunciado los bacanales 2 siglos antes, fue reeditado y censurado. Los textos que hablaban abiertamente del culto desaparecieron. En su lugar, surgieron versiones suavizadas que presentaban aquellas fiestas como simples excesos de juventud. El Senado ya no quería justicia, quería olvido. Pero los muros no olvidan. En los restos de villas romanas descubiertas en Capri, Ostia y Baiae, se hallaron pinturas que narran escenas de los convivia nocturna. En ellas se ve a los invitados rodeando altares, coronados de hojas de vid, ofreciendo libaciones de vino mientras figuras enmascaradas tocan flautas y tambores. Una danza lenta, hipnótica, que culminaba con gestos de entrega total. No era erotismo, era control. Roma había perfeccionado el arte de dominar a través del placer, y ese arte se extendió hasta los confines del imperio. Cuando un pueblo aprende a disfrutar su propia esclavitud, deja de necesitar cadenas. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Mientras el ejército marchaba hacia nuevas conquistas, los senadores y sacerdotes se entregaban a sus juegos oscuros, convencidos de que el placer era una forma de poder divino. Roma se creía eterna, pero bajo las antorchas, entre los ecos del vino y el jadeo de las máscaras, ya se oía el susurro de su caída. Mientras el pueblo llenaba el Coliseo para ver gladiadores morir, otra clase de espectáculo se desarrollaba en la oscuridad. Lejos del rugido de la multitud, eran los ludi nocturni, los juegos secretos del poder. Allí, los mismos senadores que durante el día exigían moral y disciplina asistían a ceremonias que desafiaban cualquier ley. El escenario no era la arena pública, sino cámaras subterráneas adornadas con estatuas de mármol y lámparas de aceite que proyectaban sombras ondulantes sobre cuerpos en movimiento. Roma se había convertido en una paradoja, el imperio más civilizado del mundo, sostenido por rituales que ni los bárbaros habrían imaginado. Los archivos descubiertos en Herculano mencionan uno de estos lugares, la Domus Tenebris, la Casa de las Sombras, propiedad de un noble llamado Marco Batinio. Su mansión poseía un anfiteatro privado con graderías de mármol y un escenario circular rodeado de fuentes. Los invitados llegaban en secreto, cubiertos con capas negras, jurando silencio ante los sacerdotes que custodiaban la entrada. Una vez dentro, las máscaras reemplazaban los rostros y los nombres desaparecían. Solo quedaba el espectáculo. Los actores eran esclavos comprados especialmente para estas funciones, seleccionados por su belleza o fuerza, entrenados para representar mitos donde los dioses premiaban el placer y castigaban la resistencia, eran obligados a cumplir el guión sin margen de error. Las escenas, según los cronistas tardíos, duraban horas, combinando danza, música y una violencia ritualizada que el público aplaudía con fervor. Todo estaba permitido si se hacía en nombre de los dioses. Y los dioses, convenientemente, siempre deseaban más. Lo más perturbador es que muchos de estos juegos estaban dirigidos por sacerdotes oficiales del Estado romano. Las vestales, símbolos de pureza, eran obligadas a presidir algunas ceremonias, fingiendo bendecir lo que en realidad detestaban. El Senado lo sabía, pero callaba. La religión servía al poder, y el poder necesitaba del espectáculo. Roma había descubierto que el placer era la mejor herramienta para mantener a todos dominados, a los esclavos por la fuerza y a los libres por la tentación. Los textos del historiador Valerio Máximo, censurados durante siglos, mencionan una frase inquietante. En Roma, el deseo se volvió más temido que la espada. Y no era una metáfora. En esas cámaras se decidían sentencias, alianzas y traiciones. El que no participaba era sospechoso. El que hablaba desaparecía. La corrupción se había vuelto una religión, y el silencio, su único mandamiento. Cuando los cristianos comenzaron a ganar influencia, denunciaron estos rituales como obra del demonio. Pero incluso ellos, al ascender al poder, conservaron algunas de esas prácticas, cambiando solo los nombres. Las máscaras del placer se convirtieron en túnicas de santidad. La represión sustituyó al exceso, pero el principio fue el mismo: controlar el cuerpo para dominar el alma. En excavaciones recientes bajo el Aventino, arqueólogos hallaron frescos que confirman parte de estas historias. Escenas pintadas con pigmentos aún vivos muestran figuras envueltas en coronas de vid, sosteniendo copas y cuchillos, danzando frente a un altar. Las expresiones son ambiguas, ni miedo ni gozo, solo una obediencia absoluta. El arte romano no mentía, solo hablaba en símbolos.
Y esos símbolos revelan una verdad que el Senado jamás quiso que el pueblo comprendiera, que los juegos del placer fueron el espejo oscuro del poder imperial. Bajo las ruinas del Coliseo aún se extienden pasillos sellados. Los arqueólogos no saben exactamente qué hay detrás, pero los registros antiguos los llaman las cámaras del eco. Dicen que si caminas allí en silencio, todavía puedes escuchar los pasos, los cantos y las risas de los que creyeron ser dioses y terminaron devorados por su propio deseo. El principio del fin comenzó con un rumor. Corría entre los pasillos del Senado y las termas del Palatino. Alguien había hablado. Un esclavo liberado, testigo de los Ludi Nocturni, confesó ante un prefecto cristiano lo que había visto en las cámaras de la Casa de las Sombras. Los detalles eran tan espantosos que el propio Senado ordenó que los registros fueran sellados y el testigo ejecutado, pero ya era demasiado tarde. Roma empezaba a sospechar de sí misma. Por primera vez, la corrupción se convirtió en miedo. Las familias nobles, antes orgullosas de su cercanía al poder, comenzaron a destruir estatuas, a borrar nombres, a fingir pureza. Los templos de Venus y Baco fueron clausurados. Las sacerdotisas fueron acusadas de hechicería. Los senadores, los mismos que habían asistido a los ritos, juraron ante los dioses que jamás habían participado. El imperio intentó reescribir su propia vergüenza, como si el silencio pudiera lavar siglos de exceso, pero la verdad era imposible de enterrar. Los cristianos aprovecharon el escándalo para presentar su nuevo mensaje. Roma había caído en el pecado, y su ruina era la voluntad divina. En las plazas se quemaban máscaras, copas, estatuas y toda huella de los juegos secretos. Lo que había sido símbolo de poder se convirtió en evidencia de culpa. El placer, antes exaltado como una ofrenda a los dioses, se volvió sinónimo de decadencia, y los mismos senadores que un día aplaudieron la destrucción de cuerpos, ahora temían por la suya. Algunos textos sobrevivieron. En uno de ellos, atribuido a un escriba llamado Gayo Lépido, se lee: «Vi al Senado temblar ante la palabra deseo. Vi a los sacerdotes borrar inscripciones con martillos, y vi a los hombres que se creían dioses morir suplicando perdón a los mismos dioses que usaron para corromper». Esa frase resume el final de una era. Roma había aprendido, demasiado tarde, que no se puede dominar el fuego del placer sin quemarse. Las cámaras secretas fueron tapiadas, los nombres borrados de las tablillas, las familias implicadas condenadas al exilio o al silencio. Pero los ecos de aquellos ritos no se extinguieron del todo. Siglos más tarde, viajeros medievales hablarían de pasadizos bajo el Aventino, donde las paredes aún exhalaban el aroma del vino y la cera. Algunos afirmaban haber encontrado inscripciones en latín fragmentado: Venus non perdonat. Venus no perdona. En el fondo, Roma no cayó por los bárbaros, cayó por sí misma, por haber confundido placer con poder, deseo con devoción. Los mismos senadores que prohibieron revelar los juegos fueron los que más disfrutaron de ellos. El Senado no prohibió por moral, sino por miedo a que la historia los recordara como lo que realmente fueron, hombres que sacrificaron su alma en altares de mármol y oro. Y sin embargo, la historia los recuerda. Cada ruina, cada estatua decapitada, cada mosaico cubierto por el polvo, guarda un fragmento de esa verdad. El imperio que dominó el mundo entero fue incapaz de dominarse a sí mismo. Sus templos se convirtieron en iglesias, sus sacerdotes en mártires. Pero las sombras siguieron ahí. En cada sociedad que usa el poder para disfrazar el abuso, en cada institución que predica pureza mientras esconde su propia corrupción. Roma murió, pero su lección sigue viva, porque la lujuria de los poderosos nunca desapareció, solo cambió de rostro. Y cuando mires los mármoles perfectos del Coliseo o los frescos de Pompeya, recuerda esto: detrás de su belleza hubo gritos que nadie quiso escuchar, juramentos rotos y cuerpos convertidos en símbolos de dominio. La historia oficial los borró, pero las piedras aún recuerdan.